Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy estamos aquí en la finca de la Hacienda de Copetarrazú y nos acompaña don Randall Fallas. Don Randall, hoy estamos aquí otra vez en la finca, así que muchas gracias por recibirnos aquí, don Randall. Bueno, un gusto tenerlos de nuevo acá en la Hacienda Cafetera Copetarrazú y aquí todos aprendiendo un poco sobre algunas plagas que tenemos en las fincas y que nos afectan lo que estamos, es la cosecha. Muy bien, vamos a continuar hablando del problemita de las plagas del café, porque son constantes, o sea, no se eliminan estas bandidas plagas, siguen ahí atacando. Randall, hoy vamos a hablar sobre la broca del café. Vea que se ha hablado mucho, se dice mucho, hay mucha investigación de lo que es broca del café, pero sí tiene sus condiciones que le favorecen ahí para el desarrollo, que sí hay que estarlas tomando en cuenta, no descuidarse. Porque vea que con el cambio climático, Randall, muchas plagas toman más fuerza. Tal vez hoy, no sé, puede que no haya mucho problema en la finca, pero entre unos añitos te dice que es raro porque hay tanta broca en la finca, si antes no había. Vamos con cambio climático, o cambian las condiciones ambientales que le favorecen mucho el desarrollo de plagas y enfermedades. Pero Randall, hoy vamos a hablar de broca. ¿Cómo hablamos de broca aquí en la finca? Ahí aparece. Claro, la broca siempre hay en las fincas. Nosotros para controlar broca no tenemos ningún manejo así como digamos de aplicación extraordinario. de extraordinario, ¿verdad? Ahí lo que nos basamos es en una buena recolección. Ahí está el punto clave para evitar que haya broca en las fincas y es tener cuidado a la hora de recolección. Esas repelas que vienen los recolectores y quieren irse rápido y quieren dejar ahí unos granitos, ahí vamos a dejar la broca, las condiciones que necesita la broca para reproducirse. Entonces es muy importante. Los puntos de medida que vemos que también en esas orillas de medida es donde encontramos las plantas afectadas de broca siempre. Okay. Sí, y ve que la broca también es una plaga que llegó también aquí a Costa Rica y ya no se va a eliminar. La broca apareció en África, donde también se originó el café, ahí apareció la broca. La descubrieron en Francia, un país que no es productor de café, pero sí tomador de café. ¿Qué es lo que pasa? Que en Francia cuando llegó el café, ensacado y toda la cosa, descubrieron que había un gorgojito en el grano de café y ya revisaron y vieron que lo que aparecía ahí era la broca. Y iban los granitos también comidos como más de ustedes, uno de ustedes han visto cómo se come el gorgojo del frijol. Exacto. O del maíz, hay un gorgojito que se lo come ahí, al café es lo mismo. Son parientes, son de la misma familia, la broca y estos otros gorgojitos son de la misma familia, hacen el mismo daño, hacen el daño sobre la semilla, ya sea sobre maíz, sobre frijol, y en este caso lo que es café también tiene ese problema ahí que lo daña y ya cambian las condiciones para tomar el cafecito, cambia totalmente el sabor, es otra cosa, otra calidad, no es exportable. Entonces vea Randall que después de eso descubrieron la broca en Francia en aquel tiempo y se fue diseminando a través en el mundo igual, a como iban llevando granos de un país a otro, porque a veces sucede eso, que llega y que apareció una nueva variedad y lo más fácil es ir al lugar y coger unos granitos, se los echan a la bolsa y se los llevan para el otro lado. Hacen el almacén y todo, pero sin darse cuenta, ahí dentro de ese grano llevaban la broca. Entonces eso fue una manera de diseminarse. País como Costa Rica fue uno de los últimos donde llegó la broca, digamos uno de los últimos países donde llegó siendo productor de café. Entonces vea que tuvimos esa ventaja, pero llegó la bandida, llegó tarde, pero llegó. Exacto. Y ahí siempre está haciendo el daño que hace la bandida ahí. Entonces vea que ya a inicios del año 2000 llegó aquí a Costa Rica y sí pasó a ser parte del combate de plagas en el cultivo del café. Y como decía usted Randall, sí hay que empezar a monitorear, ver dónde está la broca. Principalmente o inicialmente en aquellos tiempos se supervisaba áreas, como decía usted ahora, orillas de camino. En la orilla de camino muy fácil ir y ver si hay broca. ¿Por qué? Porque ella busca esa condición, la orilla de camino. Sí. Áreas donde mide café, usted decía, ¿y por qué ahí? Sí, porque ahí llega todo el café de la finca a medirse ahí. Si hay un foco donde hay broca, usted lo va a coger ese café y lo va a ir a medir ahí. Entonces, como viene el saco, el café caliente, la broca quiere salir de esa condición. Entonces la broca sale volando y donde llega y se mete a los granitos donde están las matas de café más cerca. Y donde están midiendo, lógicamente, ahí se va a hospedarse. Buscar un hotel 5 estrellas, que es una
un grano de café para Claro. ella, en ese caso. Entonces vea que sí ha tenido su diseminación a nivel nacional. El ICAF ha hecho investigaciones al respecto, ahí más que todo el ciclo de desarrollo de la plaga, porque es muy importante. El ciclo de desarrollo. Vea, Randall, que de una broca da origen más o menos a 60 brocas, a 60 hijas. Esas 60 hijas, si se reproducen, da origen a 60 por 60, ¿cuánto es ahí la matemática? 3.600. Entonces vea que esta broca madre va a tener 3.600 brocas nietas. Si multiplicamos 3.600 por 60, esas son las bisnietas y tataranietas, dependiendo de las generaciones que se puedan cumplir o los ciclos que se puedan desarrollar una broca en un cafetal, no van a dejar nada. Entonces le hemos dicho a la gente, téngale miedo a la broca, no por el tamaño, Sí, sino por qué, por el daño que nos por el causa. daño y el número de brocas, La cantidad de... porque cada broca va a ir a afectar un grano. Y vea que son 3.600 brocas de una, originó todas esas. ¿Y cuántas mamás brocas tenemos aquí en este momento? 100, 200, 300, 1.000, 100.000. Sí, hay Es que variable. monitorear. Exactamente. Entonces sí hay que, dentro de eso sí hay que tratar de combatir un poco eso, Randall, ahí. Y como decía usted, aquí en la zona el ICAF ha hecho investigación al respecto del ciclo de la broca. Y se ha visto que aquí, como son partes frías altas aquí en la zona, se tiene que la broca lo que tiene es, cumple un ciclo, lo más 2. Entonces la mamá lo que va a tener son hijas y a lo máximo nietas. Sí. Y eso es una ventaja, ¿por qué? Porque entonces vamos a tener menos población. ¿Por qué? Porque el ciclo de la broca se alarga. Tal vez lugares calientes en nuestro país, como Pérez Celedón, Turrialba, ahí el ciclo de la broca puede andar en un mes. Aquí podemos andar un ciclo en 3 meses. Entonces vea la diferencia y la ventaja que tenemos. Pero por eso no es que nos vamos a descuidar. No podemos confiarnos. ¿Verdad que no? No. No. Y vea que hay beneficios que no castigan broca. Deberían de hacerlo. Están perdiendo. ¿Por qué? Porque tal vez llevan un 5% de ese café dañado. ¿Qué significa? Que en 100 libras hay 5 que están dañadas. ¿Cierto? Y el café en los residuadores anda chequeando broca, viendo porcentajes de broca también. Y eso lo chequean y se ve que aparece la bandida broca. Hay su castigo, hay una tabla de castigo para lo que es broca ahí, pero en ese caso sí hay que hacer conciencia de que hay que combatir esa bandida broca. Randall, bueno, vamos a ir a un corte comercial ahí y continuamos más con Agrovisión, Soleado en el Campo. Hoy hablando con el temita de la broca del café y regresamos con más de Agrovisión, Soleado en el Campo. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Recordarles que reporten la sintonía del programa al número de teléfono 8304-9393. Ponga bien su nombre, número cédula y lugar donde nos sintoniza. Y participen en las promociones, en los regalos que da el Departamento de Mercadeo de Copetarazú. Y entonces, ¿quién va a saber que llegue algo por ahí? Claro. Por reportar el programa ahí. Bueno, Randall, continuamos hablando con el tema de la broca en el café. Vea que la broca, ¿qué hace la broca en el campo? La bandida. Si se mete, ¿qué es lo que se mete a hacer ahí? Nos daña el grano. Daña el grano. Ahí lo que se mete la bandida broca es que se mete la mamá broca. La mamá broca se mete ahí y deposita los huevos. Y deposita los huevos, ella se alimenta del grano. Y luego de los huevitos van saliendo el gusanito, que es la larva. Y la larva también empieza a comer. Ya la mamá adulta casi que no come nada. ¿Quién necesita comer ahí? Igual el gusanito, la larva de la broca. Entonces esa larvita comienza a comer. Y vea que lo que hay dentro del grano, una mamá, ¿y cuántas hijas? 60 dijimos. 60. Entonces van a haber 60 hijas que están alimentándose de ese grano. Entonces prácticamente, dependiendo del tiempo, se van a comer todo el grano. Todo el grano que hace la casa. No van a dejar nada. Esa primera generación. Ya en una segunda generación, si sale esas hijas brocas y atacan otros granos, tal vez ya estamos en época de maduración y lo que va a hacer es que la broca va a entrar y lo que va a hacer es causar daño.
Ahí pueden ver los dañitos que causa la broca en el grano ahí. Y entonces puede haber un daño leve. Pero esto, a nivel de comercialización, el comprador de café va a venir y revisar el café más un tarrazú o de estas zonas, va a venir a revisar este café, que son cafés muy finos, se pagan bien, entonces van a venir a chequear de que no vaya dañado por broca. ¿Por qué? Porque un café que está afectado por broca, ya a la hora de tomar ese café da un sabor muy diferente, ya está afectado. Entonces ellos, los compradores de café, dicen, le compro el café, le pago tanto, pero libre de estos daños, ya sea por broca o por hongos o otra cosa. El grano tiene que ir totalmente limpio. Entonces, entre más daño haga la broca en el campo y vaya grano afectado al beneficio, va a sufrir toda esta gente, van a sufrir al final de cuentas. ¿Por qué? Porque van a pagar menos. Hay que sacar ese café dañado y sacarlo y venderlo mucho más barato. Sí, el productor. Sí. El productor también afectado. Y entonces sale afectado también el productor, que al final de cuentas dice, no me castigan en el beneficio, pero se lo castigan en el precio. Así de sencillo. En algún lado lo afectan. Entonces sí es bueno tomar medidas de precaución. Entonces aquí, Randall, como decía usted, ¿qué más, digamos, alguna otra práctica que hagan aquí en la finca para detectar, combatir, minimizar la población de broca? Porque, como les decía, es tratar de minimizar la población de broca. Al tener poca broca va a haber menos daño. Okay. Es importante, ¿no, Randall? Sí, claro. Bueno, como hablamos, es importante monitorear varias áreas. ¿Qué áreas hablamos? De áreas de medida y áreas donde vemos que le quedó mal hecha alguna recolección, unas plantas ahí que tengan un poquito de granos de la cosecha pasada. Entonces es importante. Cuando uno anda en campo y monitorea algunas plantas y ve que hay unos granitos con un huequito, entonces ¿qué hacemos nosotros? Pues traemos unas trampitas, que es un diseño muy simple, cualquier productor puede hacerlo. Consigue el tarrito del alcohol que le gusta mucho a la... Lo venden ahí en el café ese alcohol, ¿cierto? El café el café lo trae también. Okay. Entonces trae ese producto y se pone la trampita. No va a ponerla en toda la finca porque si no vamos a jalar la broca para todo lado. Entonces es importante en las áreas que nosotros veamos que están afectadas, poner la trampita. Y así medimos nosotros por la cantidad de broquitas que lleguen a ese tarrito, ahí se mide la cantidad de población que podemos tener en un área. ¿Y si llegan, Randall? Sí llegan, claro. Okay. Es importante eso. Y vemos que la broca, pues tiene que tener un diseño apto para que la broca llegue. Según dicen, la broca puede volar no sé cuánto de distancia, pero en línea recta, muy poco lo que ella muy vuela. Poco, se calcula que son distancias de 20, 40 metros lo más que vuela la broca, no son distancias tan largas. Porque vea que es un insecto muy pequeñito, tiene muy pocas reservas, entonces no da para hacer vuelos largos. Entonces sí tiene que tomar en cuenta eso, Randall. Entonces esa trampita nos va a dar la cantidad de brocas que podamos tener en una hectárea de café. Ahí podemos nosotros determinar si en esa hectárea pues está toda muy afectada, pues podemos poner más cantidad de trampas y ahí van a caer todas las brocas que donde ese tarrito tiene agua, pues ahí que caen y mueren. Ahí estamos matando un control, podemos decir que pues en este caso no estamos haciendo ningún daño al fruto y estamos matando esa broquita que puede causar los 60 y hasta poblaciones mucho más grandes. Eso, muy importante, y eso es lo que decía Randall, granos que se quedan en la planta de café son granos que van a ser el hotel 5 estrellas para la broca, va a estar ahí todo el verano y parte del invierno hospedada. Hay unos caficultores que dicen que ellos los que hacen, Randall, es al momento, después de que terminan la recolección y cuando van a ir podando, sí se amarran un galón con la tapa y a veces algunos dicen que al galón le pone un poquito de agua ahí en el fondo con jabón, ojalá, jabón en polvo ahí un poquito. Y entonces es que van cogiendo y echando los granos que se encuentran, los van echando en el galón. Vea que en un litro de café anda alrededor de unos cafés ya sequillo puede andar unos 600 granos. O sea que si llenan el galón, digamos que recojan 3 litros, significa que no son 600, sino que son 6 por 3, 18, 1800 granos que llevan ese galón. 1800. Imagínense que a veces se abren un granito y cuentan las brocas que hay hasta 10 brocas hospedadas. Son 1800 granos, multiplíquelo por 10. Sí. 18.000 brocas. 18.000 que no hacemos cuenta de eso. En uno solo. 18.000 brocas. Por eso le digo, hay que tenerle miedo, no al tamaño, sino al número de brocas que tenemos en nuestra finca.
Entonces ve que tenemos 18.000 brocas. Si usted las coge en ese momento, las tiene en el galón y captura toda esa broca ahí, aparte de la trampita, que usted también tiene, que es también trabajándola bien, es muy eficiente, esa recolección prácticamente que limpian, bajan demasiado la población de broca. Muchos llegan ahí a pedir productos, insecticidas más que todos para combatir broca, pero vea que bien que mal, son insecticidas muchos fosforados. Había uno muy tóxico que ya por dicha lo eliminaron del mercado, el endosulfán, que lo eliminaron, pero hay unos que aplican fosforados que bien que mal son productos tóxicos, que arriesgan contra la vida humana. Claro. Y el aplicador, toda esta gente son personas que también van a estar corriendo riesgo de que se puedan intoxicar. Sí. Entonces sí hay que aplicar productos que sean menos nocivos para el aplicador y para el medio ambiente. Pero haciendo estas prácticas, Randa, esta práctica cultural, minimizamos mucho la población y entonces tenemos esa gran ventaja. Estamos ahorrando de cierta manera un poquito de plata y contaminando mucho menos. Amigos, vamos a ir y amigas, vamos a ir a un corte comercial y regresamos más con Agrovisión, su aliado en el campo. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy con el tema de la broca en el cultivo del café. Ándale, el problema es que esta bandida broca, como uno está hablando, es la única plaga que ataca el grano directamente. Es la única que lo ataca directamente, entonces va a afectar cosecha en ese caso. Bueno, entre las prácticas que hemos estado hablando, Randall, ahí que hay que tener en el campo, yo no sé si se nos queda alguna otra más ahí que realizan ustedes aquí en la finca. Ok, ahorita recordando, es muy importante tomar en cuenta que a la hora que la broca nos afecta el grano, pues eso lo que hace, causa un efecto que estimula que el grano madure mucho más rápido que el otro. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Pues debemos aprovechar a la hora de hacer una buena granea, ir echando todo ese granito que está madurando primero, porque cuando hay un grano que madura primero, sabemos que hay mucho grano de ese que está en la graneadita que tiene broca. Entonces, ahí es donde debemos también aprovechar esa parte para hacer una buena recolección de granea. Y muchos no hacemos esa graneadita porque sale muy caro, pero ¿qué sale más caro? Esa graneadita o después que la broca nos dañe todo el fruto. Centro cosecha, ¿no? Eso que indica Randall es muy importante. Y eso es cierto, vea que la broca, al dañar ya el grano que está a sazón, estimula una maduración precoz. Es bueno la granea sanitaria, que se llama así, una granea sanitaria. Practicar eso, recuerdo ese grano dañado. Prácticamente que en ese momento usted limpia la finca casi que de broca en su gran mayoría. Un 99% usted limpia de broca la finca. Lo que queda para un ataque posterior, ya sea en el centro cosecha, que es lo bueno ahí, prácticamente no van a detectar en los recibidores o el beneficio no detectan broca. Y sacan una cosecha muy sana y es muy importante eso para el productor ahí. Entonces es ir saneando toda esa cosecha por daño de la broca. Pero también todo haciendo un resumen ahí, Randall, entonces sería las rampitas, la granea sanitaria, después de la granea sería la recolecta, digamos ya al momento de la poda, recoger ese grano que quedó ahí en la planta de café, porque es mentira de que cuando recoja usted casi un 100% de todos los granos de café de una planta. Algunas se quedan con ciertos granos ahí, con uno, con dos que se queden ahí, es suficiente para albergar ahí 10, 20, 30 brocas. Entonces, ¿cuándo se ve muy fácil eso? De cuando van podando, ¿cierto? Claro. Entonces es bueno andar con algún recipiente, pero que esté cerrado, el galón ese, que tenga tapa. Porque a la hora usted de coger ese grano, depositarlo en el galón, eso está caliente. Las brocas van a salir del grano y van a querer salirse para algún lado, pero si el galón está cerradito, se mantienen ahí. Sí, claro. Hay algunos, como les dije, ponen un poquito de agua en el galón y un poquito de jabón. La broca, cuando sale del grano, se va a hundir y se va al fondo del Claro. Entonces no puede salir volando ni nada ahí. Y hay otros que por aquello, que son, bueno, ya desconfiados del todo, cogen el agua, el jabón y le ponen un poquito de veneno, un insecticida. Sí. Entonces quiere aniquilar totalmente esa broca. Entonces vea que es una buena práctica todo eso para ir minimizando y bajando población de broca. Y a diferencia de otras plagas, vemos que es una plaga que depende mucho de nuestro manejo.
depende mucho de todos los cuidados que tengamos a la hora de colección y a diferentes etapas del café. Dependemos de nosotros mismos, no dependemos de mucho insecticida ni mucho producto para control, dependemos de un buen manejo en nuestro cafetal. Principalmente, y como todo, Randall, todo tiene su costo, vea como les dije, combatir la broca tiene su costo, pero hay que tratar de hacer prácticas efectivas y que salgan baratas. Exacto. Baratas no, que salgan más cómodas, tal vez, bueno, ojalá que sean baratas, pero que salgan cómodas y que sean efectivas para bajar población. Y eso otro que está diciendo usted es muy cierto, Randall, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo de unas maneras. Ya esta finquita un poco grande y es a veces difícil de ir controlando o meter insecticida a toda la finca, imagínense. Sale carísimo. Sale muy cara la atomización. Entonces hay que tratar de minimizar los costos a través de prácticas culturales, todo esto que se indica ahí en ese caso, estas prácticas culturales del combate de la broca. También, entonces vea que está la colocación de estas trampas. También el ICAFE ahí está distribuyendo boveria. Si alguien quiere aplicar boveria en ciertas condiciones, se favorece la aplicación de boveria, dependiendo la época. Aquel tiempo se hizo un estudio con boveria en parte donde la canícula es muy evidente, y en esa época seca, si usted atomiza boveria, no va a tener buen control porque necesita cierta humedad. Y la boveria cae en el grano del café y los rayos ultravioleta del sol la eliminan. Entonces vea que para que sea efectiva, la boveria necesitamos aplicarla en un periodo que esté con lluvia, que haya lluvia. No en la época aquí que nos coincide de que el grano está grande y la broquita está en el disco del grano ahí, y en el momento de aplicarlos casi prácticamente que en la canícula. Exacto. Y en la canícula vea que son épocas donde hay menos lluvia, más días secos, y entonces no favorece mucho el desarrollo de la boveria. Entonces ahí como que sea muy efectiva en ciertas partes, no en todo lado, pero en ciertas partes sí que consideren eso ahí. Ya en último caso, en último día habrá que ponerse la bomba, y si es mucho el problema de broca, de ahí más que todo los lotes, los focos, donde han determinado que hay broca ahí, sí hacer una aplicación con mucho cuidado, utilizar el equipo de protección, y ciertos momentos en la mañana, no todo el día, toda la mañana estar aplicando producto, porque es cansado, no es recomendable para el peón, para el trabajador, de que esté aplicando producto toda la mañana. Y por focos, si bien dirigidas hacia el grano, que ahí es donde está la broquita, ahí en el disco. Exacto. En ese caso ahí. Bueno, Randall, creo que ya se nos ha ido el tiempo, así que agradecerle, Randall, más bien por compartir este programa aquí de Agrovisión Soledad en el Campo, hoy con el tema de broca del café. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí nos pueden visitar, informarnos, o también llamarle ahí al ente regulador, también a la gente, al personal del café, que ellos colaboran mucho en esta parte. Así que, Randall, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto tenerlos por acá. Ok, todos ustedes muchas gracias por sintonizarnos, y nos estaremos viendo en próximos programas.